Comenzamos con los vasos y nervios del miembro superior. Estos van a estar constituidos por la arteria axilar, arteria braquial, venas del miembro superior y vasos y nódulos linfáticos del miembro superior. Si vamos a la arteria axilar, nosotros vamos a ver que vamos a encontrar ramas colaterales. Esta misma que va a estar constituida por distintas arterias, como por ejemplo la arteria torácica superior. Esta arteria torácica superior suele originarse de la arteria toracoacromial y van a ser de la cara anterior de la arteria axilar. La arteria toracoacromial, por su parte, se origina en la cara anterior de la arteria axilar y anteriormente se va a perforar por la fascia clavipectoral, de donde van a surgir la rama pectoral y la rama acromial. La arteria torácica lateral van a ser de la cara media de la arteria axilar y va a estar posterior al músculo pectoral menor. La arteria circunfleja humeral, por su parte, cuando alcance el surco intertubercular, se va a dividir en dos ramas, en una rama lateral y en una rama ascendente. Ahora, si vamos hacia la rama subescapular, nosotros vamos a encontrar que esta se origina en la cara media de la arteria axilar y se dirige inferior y medialmente. Aquí vamos a encontrar una bifurcación entre la arteria toracodorsal y la arteria circunfleja de la escápula. Y finalmente nos encontramos con la arteria circunfleja humeral posterior. Esta va a termina al alcanzar la cara profunda del músculo deltoides y se origina en la parte posterior de la arteria axilar. Si vamos hacia la región de la arteria braquial, nosotros nos vamos a encontrar que tiene ramas superiormente. Si vamos superiormente a esta arteria, nosotros vamos a decir que se encuentra con el borde lateral del pectoral mayor y con el borde lateral del redondo mayor. E inferiormente, este se va a encontrar con la cara bicipital medial. La arteria braquial va a tener satélites, los satélites relacionados con las venas humerales o braquiales, el nervio mediano, el nervio cutáneo, el nervio radial y el nervio ulnar. Las ramas colaterales. Si hablamos de sus ramas colaterales, vamos a saber que tiene la arteria colateral cubital inferior, arteria colateral cubital superior, las ramas musculares, la rama deltoidea y la rama nutricia del húmero. Ahora, si vamos principalmente a la arteria, a los ramos terminales, en los ramos terminales nosotros vamos a encontrar a la arteria radial y a la arteria cubital. La arteria radial, por su parte, va a estar constituida, esta va a partir, superiormente va a partir de la bifurcación de la arteria braquial. En esta vamos a encontrar los ramos colaterales de la arteria radial, que va a estar constituida por la arteria recurrente radial anterior, la arteria dorsal del carpo, la arteria dorsal del primer dedo pulgar, la arteria palmar del carpo, la arteria interósea del primer espacio y la arteria palmar superficial. Si vamos hacia esta región de la arteria radial, nos vamos a saber que está inferiormente con la apófisis estiloides de la radio y va a presentar arcos palmar, los arcos palmares y el arco palmar profundo. El arco palmar profundo va a presentar el arco palmar superficial, formado por la anastomosis de la arteria cubital. Y el arco palmar profundo va a estar formado por la anastomosis de la arteria radial. Entonces, sus relaciones, ¿qué relaciones va a tener la arteria radial? Va a estar relacionada en la parte del antebrazo, en un tercio inferior del antebrazo y en la muñeca o articulación radiocarpiana. En los ramos terminales, continuando, tenemos a la arteria cubital. La arteria cubital va a estar relacionada con los ramos colaterales, que va a tener primeramente la arteria interósea común, arteria recurrente cubital, arteria palmar del carpo, arteria anastómica del arco palmar profundo, a la arteria dorsal del carpo y finalmente la arteria palmar profunda. Esta arteria cubital medialmente va a presentar relaciones con, anteriormente se va a encontrar con el coracobraquial, posterior y superiormente con el vasto interno o porción medial del tríceps y lateralmente con el bíceps del braquial. Medialmente va a encontrar una aponeurosis o fascias del brazo y la piel. Si nos vamos hacia la región de las venas del miembro superior, nosotros vamos a encontrar que tenemos las venas superficiales y las venas profundas. Si nos vamos hacia las venas superficiales, o también denominada red venosa superficial, vamos a encontrar una relación que está comunicadas a través de venas perforantes con el sistema venoso. Están acompañadas de los vasos linfáticos y los nervios cutáneos y esta no va a tener una arteria satélite. También va a estar ubicado en el tejido celular subcutáneo. Las venas profundas, o también denominada red venosa profunda, van a estar en la mano van a existir dos arcos superficiales.
y 2 profundos. En este brazo se encuentran los 2 humerales y también los 2 braquiales. La vena axilar es la única y está formada por la unión de las 2 venas humerales y braquiales que habíamos mencionado anteriormente. Siguen exactamente el trayecto de las arterias anteriores y el antebrazo se presentan 2 cubitales y 2 radiales. Si nos vamos a los vasos y nódulos linfáticos del miembro superior, nosotros vamos a presentar a los nódulos linfáticos y a los vasos linfáticos. Los nódulos linfáticos tienen un nódulo axilar que varía desde las 12 desde el 12 al 30 nódulo linfático. Los nódulos braquiales vamos a encontrar que se encuentran inferior a las venas axilares. Los nódulos pectorales se van a encontrar en la parte superomedial, inferiomedial o también denominados mamarios externos. También encontramos los nódulos subescapulares, que son 6 o 7 nódulos linfáticos. Y tenemos también a los nódulos centrales. Estos van a ser de 4 a 5 nódulos linfáticos ubicados entre los grupos precedentes que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y finalmente tenemos a los nódulos apicales. Estos van a ser de 6 a 12 nódulos linfáticos. Con esto sabríamos las relaciones y las direcciones de las arterias, ramas de los vasos y nervios del miembro superior. Continuando, vamos a encontrar en esta parte entre los nervios del miembro superior al plexo braquial. Este plexo braquial se va a comunicar con el ganglio cérvico-torácico del tronco simpático y con el plexo cervical. El plexo braquial es el octavo nervio. En el octavo nervio cervical se une con un grueso ramo y de este van a ser el primer torácico, ¿okay? Denominado el tronco inferior. En el plexo braquial, el séptimo nervio cervical queda independiente y va a formar el tronco medio. Luego se une al sexto par y va a formar un tronco voluminoso. Entonces, como este es voluminoso, va a formar el tronco superior y el ramo anterior del quinto nervio cervical va a recibir una comunicación del cuarto propiamente. Este plexo braquial tiene forma de un triángulo y va a presentar una distribución que va a ser en ramos colaterales y en ramos terminales. Los ramos colaterales van a estar destinados hacia los músculos del hombro y la región axilar. Los ramos colaterales tienen ramos anteriores y los posteriores. Los anteriores van a constituir con el nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial y al nervio subclavio. Estos se van a dirigir propiamente al músculo subclavio, al músculo pectoral menor y al músculo pectoral mayor. En los posteriores vamos a saber que el nervio torácico largo, encontramos el nervio torácico largo propiamente, al nervio subescapular superior, al nervio dorsal de la escápula, al nervio subescapular inferior, al nervio supraescapular, al nervio tóraco dorsal y al nervio del músculo redondo mayor. Estos van a estar destinados hacia los músculos elevadores de la escápula, al romboides y el músculo posterior del hombro. En los ramos terminales nosotros vamos a encontrar relaciones con el nervio músculo cutáneo, que a su vez tiene relación con el nervio cubital, el nervio mediano y nervio cutáneo medial del brazo. En sus ramos terminales vamos hacia los ramos terminales que van a estar del músculo cutáneo. Este va a tener en sus ramos terminales un ramo anterior y un ramo posterior. Y en sus ramos colaterales vamos a encontrar a distribución de los nervios que son el nervio braquial, los nervios vasculares, el nervio del bíceps braquial, el nervio coracobraquial, el nervio diaficiario del húmero. Y si hablamos del nervio braquial, ese va a estar vamos a encontrar aquí el ramo largo de Testut. Ahora, si nos vamos al nervio mediano, nosotros vamos a saber que este va a estar anclado desde la cervical 7 hasta la C6, C7, hasta C8, hasta la T1. Esta va a partir de la raíz lateral del fascículo lateral de la C6 a la C7 y de la raíz medial del fascículo medial de la C8 hasta la T1. Si nos vamos al nervio cutáneo medial del antebrazo, vamos a encontrar ramas colaterales y ramas mediales. Este nervio van a ser del fascículo medial del plexo braquial.
En sus ramos colaterales vamos a tener un único ramo denominado ramo cutáneo medial del brazo. Y si nos vamos a los ramos terminales vamos a encontrar tanto al nervio medial del brazo, el nervio axilar y el nervio radial. Si nos vamos al nervio axilar vamos a saber que este va a nacer del fascículo posterior del plexo braquial y va a contener ramos articulares, el ramo del músculo subescapular, el nervio cutáneo lateral superior del brazo, el nervio músculo redondo menor y en sus ramos terminales vamos a encontrar un único ramo que es un ramo para el deltoides. Si nos vamos al nervio radial vamos a encontrar también sus ramos colaterales y ramos terminales. En sus ramos colaterales encontramos al músculo cutáneo posterior del brazo, el nervio superior de la cabeza media del tríceps braquial, el nervio de la cabeza lateral del tríceps braquial, el nervio de la cabeza larga del tríceps braquial, como habíamos mencionado, el nervio cutáneo posterior de la arteria braquial, el nervio braquial, el nervio braquiorradial, el nervio del músculo extensor radial largo del carpo y en sus ramos terminales tenemos al último, que es el ramo superficial. Pero a partir de este vamos a decir que tiene dos ramos, el ramo superficial y al igual que el ramo profundo. Y con esto tendríamos a los puntos más importantes tanto de los vasos y nervios del miembro superior, de estructuras y partes más importantes de sus estructuras, ¿no? Ahora bien, terminado la parte esquemática, vamos a continuar con la recopilación de disecciones de los vasos y nervios del miembro superior de las estructuras más importantes. Ahora, si nosotros iniciamos con las venas superficiales del brazo, vamos a encontrar aquí claramente, como se puede ver, la vena cefálica. Esta va a seguir de inferior a superior hacia el borde lateral del músculo bíceps braquial y va a atravesar la fascia en la parte inferior del triángulo delto pectoral y va a desembocar en la vena axilar, que lo vamos a encontrar exactamente en la fascia delto pectoral o el desembocamiento de esta hacia las proximidades de la clavícula. Al llegar a este punto se va a insertar en la curva inferior del hueso formando así un arco de la vena cefálica que va a atravesar la fascia clavipectoral y desemboca en la vena axilar como habíamos mencionado anteriormente. Si nosotros continuamos, vamos a observar por la parte del cuello, en la fosa axilar, nosotros vamos a encontrar claramente un paquete vascular. Encontramos aquí, como se puede observar, la vena axilar. Esta vena axilar va a tener un calibre de casi 1 centímetro. Es voluminosa. Está formada por la unión de dos venas satélites que son la arteria braquial y acompañada propiamente del trayecto de la arteria axilar, ¿no? Si nos vamos hacia los ramos terminales, nosotros vamos a encontrar en el ramo posterior, vamos a encontrar las comunicaciones con el nervio mediano que se puede observar ahí, que tiene una forma de Y claramente. Su trayecto es a lo largo del brazo. El nervio músculo cutáneo suele enviar al nervio mediano o más rara vez recibe de dicho nervio un voluminoso ramo comunicante. Este va a tener dos raíces, que es la raíz lateral, y vamos a encontrar que van a ser junto al nervio músculo cutáneo para el fascículo lateral y la raíz medial que vimos anteriormente, que constituye el más inferior de los ramos terminales del fascículo medial. Entonces, y entre estos dos vamos a encontrar claramente a la arteria axilar que habíamos mencionado junto con el nervio axilar. Esta axilar propiamente va a estar en medio y está acompañada de las extensiones de la vena axilar y los ramos principales del plexo braquial, propiamente dichos, ¿no? Ahora bien, si nosotros vamos hacia los ramos terminales, nosotros vamos a encontrar a dos grupos. El grupo anterior, que comprende los nervios del músculo cutáneo, el mediano y el cutáneo medial del antebrazo, y el cutáneo medial del brazo y cubital. Si vamos al grupo posterior, este va a estar formado por los nervios axilar y radial. Vamos a saber que en este punto vamos a encontrar al nervio músculo cutáneo. Este músculo cutáneo entre el cordón lateral, luego de la Y, vamos a encontrar una siguiente estructura. ¿Y esta estructura qué es? Esta raíz nerviosa es el nervio músculo cutáneo. Este va a nacer del fascículo lateralmente a la arteria axilar. ¿Qué trayecto va a tener? Este dirige oblicuamente en sentido inferior y lateral hasta la fosa del codo, que se va a dirigir claramente hasta la fosa del codo, donde se va a dividir en ramos terminales claramente. Y como se puede observar, ha alcanzado hasta el músculo coracobraquial. ¿Ven? Está bien anclado ahí, músculo coracobraquial. Ahora, si nos vamos hacia la parte medial de estas estructuras, nosotros vamos a observar claramente al nervio medial que está medial a la Y.
Este nervio medial va a nacer del fascículo medial propiamente, que termina constituyendo este nervio, y la raíz medial del mediano. Es su trayecto. ¿Qué va a hacer? Va a descender en el brazo un poco oblicuamente en sentido inferior y posterior, y va a pasar posterior al epicóndilo medial. Se dirige inferior y anteriormente y discurre en el lado anteromedial del antebrazo hasta el borde lateral del hueso pisiforme. Ahora muy bien, si nosotros apartamos entre la Y, vamos a apartar la arteria axilar, nosotros vamos a encontrar un cordón posterior que está constituido por el nervio axilar y el nervio radial. El nervio radial propiamente es la continuación del fascículo posterior del plexo braquial, después da origen al nervio axilar. Sus fibras proceden de los nervios cervicales del sexto, séptimo y octavo y el primer nervio torácico, que se puede observar claramente ahí, sin ninguna falla. Se observa claramente ahí los dos nervios. Si nosotros observamos la fosa medial axilar, nosotros vamos a encontrar a la arteria torácica lateral. ¿Y qué nervio es la que la acompaña? Su esposa, el nervio torácico largo. Entonces, esta arteria torácica lateral va a nacer de la cara medial de la arteria axilar, como habíamos mencionado, y posteriormente al músculo pectoral menor. Desciende de inferior y medial y anteriormente, entre el plano clavipectoral axilar y la parte anterior del músculo serrato anterior. Si nos vamos hacia la parte superior, vamos a encontrar el tronco toracoacromial, que va a estar compuesto por 4 estructuras, que va a ser el deltoideal, pectoral, el clavicular y la acromial. Estas 4 estructuras que se pueden observar claramente aquí, la pectoral podemos observar claramente. Entonces, esta es la segunda porción. Y ahora vamos a la tercera porción. ¿Qué vamos a encontrar en esta tercera porción? En esta vamos a encontrar la arteria subescapular, que se origina de la cara medial de la arteria axilar y está en relación con el borde inferior del músculo subescapular y se dirige inferior y medialmente, como se puede observar ahí. Esta arteria vamos a tener que está compuesta por la arteria toracodorsal y la arteria circunfleja de la escápula, ¿no ve? Que se observa claramente ahí. Si hablamos en general ahora de la fosa axilar, en nosotras vamos a encontrar que está en forma de pirámide cuadrangular, por lo cual se describen 4 paredes: una pared anterior, posterior, medial y lateral, una base, un vértice y una cavidad denominada fosa axilar, que estamos hablando ahora. Esta pared anterior va a estar limitada superiormente por la clavícula. En la pared posterior vamos a encontrar que está constituida con la región axilar, que está formada por 3 músculos: el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. En la pared medial nosotros vamos a encontrar que está formada por la pared costal, que se halla cubierta por el músculo serrato anterior, ¿no ve? Serrato anterior, que podemos observar ahí. Y en la pared lateral es más estrecha que las descritas anteriormente, y vamos a saber que esta va a tener la cabeza larga del músculo bíceps braquial y la cabeza corta del músculo tríceps braquial. Como podemos observar, y aquí en la pared torácica vamos a encontrar el nervio torácico largo. Y posteriormente tenemos la arteria torácica lateral, ¿no? Listo. En esta parte vamos a tener también al vértice, que va a estar constituido por la región axilar y limitado anteriormente por la clavícula y el músculo subclavio. En esto tendríamos compuesta la fosa axilar. Ahora bien, si nosotros nos vamos hacia la región del antebrazo, nosotros vamos a encontrar al nervio cutáneo medial del antebrazo. Estas son ramas que se pueden observar aquí. Estas ramas van a estar distinguidas con ramos terminales y ramos colaterales. En los ramos terminales vamos a encontrar propiamente al que divide un poco su parte anterior epicóndilo medial con 2 ramos terminales, uno anterior y otro posterior. Luego tenemos posteriormente a la vena cefálica. Esta vena cefálica, esta basílica que se encuentra hacia el otro extremo, en la parte anterior del antebrazo, esta vena basílica lo que va a ser la continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique y del extremo medial de la pared venosa dorsal, como se puede observar. La vena cefálica, lo que podemos observar es lo que hace es se va a encontrar en la parte posterior del antebrazo y va a rodear su borde lateral hacia el límite inferior de la fosa del codo. En la vena basílica, por su parte, da unión a ambas venas de la vena basílica, ¿no? Como se puede observar aquí, claramente.
Por lo general van a existir venas que van a relacionar a ambas, pero estas no se van a encontrar en todos los cuerpos por sí. En aquí deberíamos encontrar la vena mediana cefálica, también la vena mediana basílica. Ahora bien, por debajo de la parte anterior del antebrazo vamos a encontrar que es el músculo braquiorradial. Por debajo vamos a encontrar al nervio radial. Entonces, tras esta estructura, el nervio radial, que se puede observar ahí claramente, que va a tener sus orígenes, su trayecto y sus relaciones con la fosa axilar, con el brazo y con la región del codo. En sus ramos colaterales vamos a encontrar el nervio cutáneo posterior del brazo. Se va a encontrar en la parte distal anterolateral del brazo, que se puede observar claramente. En la rama superficial del nervio radial, ¿no? Que se puede observar claramente. Ahora, como podemos observar en el brazo, se puede observar claramente la arteria radial. Esta arteria radial en el antebrazo va a descender siguiendo una línea que une el punto medio de la fosa del codo, que es el canal del pulso, ¿no? Desciende de manera vertical. Este se va a hallar en relación posteriormente y superiormente con el músculo braquial y el tendón del músculo bíceps braquial, los músculos supinador y el pronador redondo, como se podría observar. Ahora, este se va a situar entre dos tendones, el tendón del músculo flexor radial del carpo y el tendón del músculo braquiorradial, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, este es el canal del pulso. Ahora bien, otra estructura importante que vamos a tener es debajo del músculo flexor cubital del carpo. Vamos a encontrar tres estructuras importantes, que es la arteria, vena y nervio cubital, respectivamente. Arteria cubital, nervio cubital y los venas cubitales. La arteria cubital, por su parte, es más voluminosa que la arteria radial y es la rama de bifurcación medial de la arteria braquial. Está situada en la parte medial y en la región anterior del brazo, como se puede observar ahí, y se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, donde termina formando el arco palmar superficial. Entonces, sus relaciones van a dar un tercio superior del antebrazo y va a ser en los 2 tercios inferiores del antebrazo, obviamente. Y también podemos observar el ramo dorsal del nervio cubital. Otra estructura que vamos a encontrar es el nervio mediano, que vamos a observar. Entonces, la ubicación de este nervio mediano en el antebrazo, nosotros vamos a levantar las siguientes estructuras que se pueden observar. El músculo flexor superficial de los dedos, y teniendo vamos a levantarlo, vamos a encontrar el nervio mediano. ¿Qué va a hacer? Se va a encontrar en el eje medio de la región anterior del antebrazo, su circunstancia de la que se deriva su nombre. En este trayecto se va a situar posteriormente al músculo flexor superficial de los dedos que habíamos levantado y que estamos levantando, y en la vaina de dicho músculo y anterior del intersticio circular se separa del músculo flexor profundo de los dedos del músculo flexor largo del pulgar. Entonces, en la parte más profunda lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente, como se puede observar aquí. El músculo pronador cuadrado, que es el único del plano profundo, un nervio y una arteria. Entonces, este nervio y esta arteria, el interóseo anterior, es lo que encontramos. Arteria interósea anterior. Son dos, nervio y arteria interóseas. Estas se van a encontrar en el plano más profundo, claramente, ¿no? Con el nervio mediano, ¿no? Esas son las estructuras más importantes en el plano profundo y en el plano superficial que podemos observar. Los músculos anteriores van a estar inervados por el ramo del nervio mediano, a excepción de uno, que es el nervio cubital, que va a estar inervado propiamente por como se puede observar ahí, el ramo mediano. Pero es la excepción, como habíamos mencionado, va a estar inervado propiamente con el flexor cubital del carpo, que está inervado con el nervio cubital, ¿no ve? El nervio cubital, esa es la excepción. Y solo recibe inervación del nervio cubital. Sabiendo esto, nosotros vamos a tener en cuenta que van a tener distintas inervaciones en la parte anterior del antebrazo. Vamos a saber que tanto el músculo flexor de los dedos inervados por el nervio cubital van a ser músculo flexor cubital del carpo, y tenemos la porción medial del músculo flexor del profundo de los dedos, y todos los demás van a estar inervados por el nervio denominado nervio mediano, ¿no? Y así.
Esas serían las estructuras correspondientes. Ahora bien, si nosotros nos vamos hacia el arco palmar superficial, nos vamos a denominar que es el arco palmar arterial. Este se va a encontrar en el plano superficial y está situado inmediatamente profundo a la aponeurosis palmar y cruzado en la cara anterior de los tendones del músculo flexores de los dedos y de los ramos terminales de los nervios medios y cubital, como se puede observar aquí. Nervio cubital. Y entre estos vamos a encontrar la primera arteria digital palmar común, las arterias digitales palmares comunes segunda, tercera y cuarta, y también va a estar relacionado con la arteria radial, ¿no? Mediante la arteria palmar superficial. Ahora, si abramos en vamos a encontrar está situada en el carpo lateralmente al hueso pisiforme, con un conducto osteofibroso distinto del conducto carpiano, ¿no? Como se puede observar aquí. Bien. Entonces, ahora proseguimos con la siguiente estructura. En esta vamos a encontrar el nervio cubital, que se va a encontrar en la región del carpo. Este va a estar situado siempre medialmente a la arteria superficial del arco superficial, que va a pasar en ella por un conducto osteofibroso distinto del conducto carpiano y formado en un retináculo con los músculos flexores posteriormente y el hueso pisiforme medialmente, y a expansiones del músculo flexor cubital del carpo, como se puede observar ahí. Entonces, al margen de esto, es decir, a la altura del extremo inferior de este hueso pisiforme y a veces en el mismo conducto, el nervio cubital se divide en sus dos ramos terminales, que son ramos colaterales y los ramos palmares correspondientemente, ¿no? Ahora bien, si nosotros vamos hacia la parte superior, después del brazo, el antebrazo y la mano, nosotros vamos a encontrar distintas lesiones clínicas, comenzando con la parálisis de Klumpke, en español es dicho así. Esto se va a estar relacionado con el plexo braquial, que es donde vamos a encontrar donde el tronco primario inferior puede ser lesionado. Entonces, en este punto, las maniobras obstetrísticas y levantar objetos muy pesados pueden causar esta parálisis. Hay parálisis de los músculos pequeños de la mano y de los flexores y extensores largos de los dedos, como por ejemplo mencionamos la mano en garra. Ahora, también vamos a encontrar otra lesión denominada la lesión del nervio radial. Esta se va a dar es una lesión superior que se da en la axila por expresión del extremo superior de una muleta mal ajustada hacia el inferior de la axila o una persona ebria que se queda dormida con el brazo sobre el respaldo de una silla. Por fractura de la epífisis superior del húmero, se realizan los músculos tríceps, el músculo anconio y los extensores de la mano. El paciente no puede extender las articulaciones del codo y la muñeca y de los dedos, por lo que la mano se torna péndula o se flexiona. Otra lesión que podemos encontrar es la lesión del nervio radial. En este nervio radial vamos a tener la lesión media. Esta se va a encontrar en el canal de torsión o radial del húmero debido a una estructura del hueso a este nivel, lo cual produce una mano caída o también denominado la mano de mesero. Si vamos a otras lesiones, vamos a encontrar también la lesión del nervio radial. Si hablamos de esta, vamos a decir que es una lesión inferior. Se va a dar por la fractura del epífisis superior del radio debido a su paso por el cuello del radio entre los fascículos del supinador. Entonces va a ser la mano pendular o de propina. En el primero, el tríceps es paralizado. En el segundo, están paralizados propiamente los músculos extensores de la mano y de los dedos. En consecuencia, la mano está en flexión volar y ligera abducción anular debido al tono de los músculos flexores intactos. En esta mano, la mano péndula o mano caída o de cuello de cisne, los 4 dedos trifalángicos se disponen en marca de flexión volar para el primer falange como el tono simultáneo de los interóseos musculares y los flexores largos. El pulgar en esta posición se encuentra intermedia entre abducción y aducción. El antebrazo se encuentra en pronación. Otra lesión que vamos a encontrar es la lesión del nervio cubital. El nervio cubital se lesiona por fractura del codo a nivel de la epitróclea propiamente dicho. Entonces,
vamos a encontrar, el cubital se va a lesionar por fractura del codo a nivel de la epitróclea del húmero. En este punto vamos a saber que el hueso se va a dar como un hueso de risa y en la parálisis del nervio cubital los dedos se colocan en una posición típica o también denominado mano en garra. Esta está caracterizada por la expansión de las primeras falanges y la flexión de las otras falanges por parálisis de los interóseos. También vamos a encontrar la lesión del nervio medial, que va a dar la parálisis de luna de miel, que es el medio que se lesiona a nivel del conducto braquial, y las lesiones suicidas a la altura de la muñeca por cortes en tentativas de suicidio. Entonces, tras haber concluido con la anatomía clínica y con la descripción de los puntos más importantes en disecciones, en una colección de disecciones y el esquema principal, nosotros habríamos terminado con el tema de vasos y nervios del miembro superior.